Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 137, el penúltimo, ya casi iba a decir último, penúltimo episodio de este mes de octubre, el cuarto episodio de Halloween. Y como de esperar, les traje, ¿sí? Como vieron, empezamos light y ahora vamos en lo aterrador. Y les traje algo nada light para medio finalizar, para prefinalizar este mes de octubre. Y bueno, siguiendo nuestro viaje, ahora volamos desde Alemania y nos vamos hacia el otro extremo del planeta y nos vamos a Japón. Ya que cuando pensamos en Japón, pensamos en la combinación de cultura y avances tecnológicos, el anime y el manga. Sin embargo, el país nipón no está exento de presenciar los crímenes más crueles e inhumanos que te puedas imaginar. Hoy les hablaré sobre cómo el secuestro, la tortura y el asesinato de una joven conmocionó a todo un país entero. Este es el terrible caso del asesinato de Junko Furuta. Y como nuevamente les quiero activar la alerta de episodio fuerte, ya que lo que ocurrió fue horrible. Pero antes de hablar de quién era Junko Furuta, quienes la secuestraron y asesinaron y los antecedentes que tenían previos a los hechos, primero hablemos del contexto social que vivía Japón en ese momento. Por la rendición del Imperio de Japón en la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre de 1945, el Imperio de Japón fue disuelto. Japón fue ocupado por los aliados hasta el 28 de abril de 1952. Durante este periodo de la ocupación, Japón fue cambiando a un estado democrático. La monarquía absoluta fue abolida, la soberanía nacional fue instaurada por la nueva constitución, la Constitución del Estado de Japón. Por la Constitución de Japón, desde el 3 de mayo de 1947, legalmente, se disolvió el Imperio de Japón y se formó el Estado de Japón, lo que conocemos hoy en día. El objetivo principal fue democratizar la política con la abolición de la policía secreta en octubre del 45, la participación de las mujeres en la política en abril del 46, la ley fundamental de educación del 47 y así sucesivamente. Los políticos de Japón de la preguerra, el antiguo imperio, fueron hallados culpables en el juicio de Tokio, pero el emperador Showa no fue condenado y su trono al emperador del nuevo estado. Después de la muerte de 7 criminales de guerra, los condenados del juicio de Tokio, fue restaurada la posición política. La ola reaccionaria se llama la inversa del curso, el efecto de los principios de la Guerra Fría. De esta forma, el Japón de la posguerra comenzó bajo la sombrilla nuclear de los Estados Unidos. El fin de la ocupación es el Tratado de San Francisco, sancionado el 20 de abril del 52. Después de la ocupación, Japón se unió al bloque occidental, liderado por Estados Unidos. En 1960, Nobusuke Kishi y Dwight Eisenhower firmaron el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón. Eran enemigos uno de los otros en la Segunda Guerra Mundial y salieron después de la guerra. Durante la década de los 60 y principios de los años 70, Japón entró en un periodo de rápido crecimiento económico. Durante este periodo, el Tokaido Shinkansen se estableció, la Expo 70 se llevó a cabo. Desde el 73 al 85, Japón entró en un estabilizado crecimiento. La cultura de la posguerra de Japón comenzó a formarse durante este periodo. Desde 1985 a 1991, la economía de burbuja se produjo. Con las revoluciones de 1989 terminó la Guerra Fría. Japón siguió el compromiso de Estados Unidos después de la Guerra Fría. En 1991, la Unión Soviética colapsó. Japón participó en la posición dominante única de Estados Unidos. El predominio
de una sola potencia, Estados Unidos, hizo que se produjera la americanización de la política y la economía. Los años 92 y años 2000 de Japón fueron llamados las décadas perdidas de la economía. La política se cambió a un estilo americano. En los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gabinete de Junichiro Koizumi tomó parte de la guerra contra el terrorismo. Desde el gabinete de Koizumi, la sociedad de Japón es llamada como sociedad desigual. Y el 11 de marzo del 2011, un terremoto de magnitud 9 y posterior tsunami asolaron las costas orientales de Japón, las regiones de Tohoku y Kanto. Y es conocido como el Gran Terremoto del Japón Oriental, el 11 de marzo. Este tsunami provocó el incidente nuclear de Fukushima, que sigue hasta la fecha. La política de la posguerra en Japón en virtud de la Constitución de Japón. Durante la Guerra Fría, el sistema de 1955 fue el sistema dominante del Partido Liberal Demócrata. Después de la Guerra Fría, en los años 90, fue el periodo de partidos efímeros. En los años 2000 fue el sistema bipartidista de los partidos Liberal Demócrata y Partido Demócrata. La ocupación aliada terminó el 28 de abril del 52, cuando entró en vigor los términos del Tratado de San Francisco. Según los términos del tratado, Japón recuperó su soberanía, pero perdió muchas de sus posesiones antes de la Segunda Guerra Mundial, incluidas Corea, Taiwán y Sajalín. También perdió el control sobre varias islas pequeñas en el Pacífico, que se administran como mandatos de la Liga de Naciones, como las Islas Mariana y las Islas Marshall. El nuevo tratado también le dio a Japón la libertad de participar en bloques de defensa internacional. Japón hizo esto el mismo día que firmó el Tratado de San Francisco. El primer ministro japonés Shigeru Yoshida y el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, firmaron un documento que permitió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos continuar usando bases en Japón. Incluso antes de que Japón recuperara la soberanía total, el gobierno ya había redesignado a casi 80,000 personas que habían sido destituidas de sus cargos, muchas de las cuales regresaron a sus mismos antiguos trabajos políticos y gubernamentales. Se produjo un debate sobre las limitaciones al gasto militar y la soberanía del emperador, lo que contribuyó a la gran reducción de la mayoría del Partido Liberal en las primeras elecciones posteriores a la ocupación. Después de varias reorganizaciones de las Fuerzas Armadas, en 1954 se establecieron las Fuerzas de Autodefensa bajo un director civil. Las realidades de la Guerra Fría y la Guerra Caliente en la vecina Corea también contribuyeron significativamente al redesarrollo económico influenciado por Estados Unidos. La suspensión del comunismo, supresión del comunismo y el desánimo del trabajo organizado en Japón durante este periodo. La continua fragmentación de partidos y una sucesión de gobiernos minoritarios llevaron a las fuerzas conservadoras a fusionar el Partido Liberal con el Partido Democrático de Japón, una rama del anterior Partido Democrático, para formar el Partido Liberal Democrático, en noviembre del 55. Este partido ocupó el poder continuamente desde el 55 hasta el 93, cuando fue reemplazado en el gobierno por un nuevo partido minoritario. El liderazgo del PLD procedía de la élite que había visto a Japón superar la derrota y la ocupación. Atrajo a exburócratas, políticos locales, empresarios, periodistas, otros profesionales, agricultores y graduados universitarios. En octubre del 55, los grupos socialistas se reunieron bajo el Partido Socialista de Japón, que emergió como la segunda fuerza política más poderosa. Le siguió de cerca en popularidad la Komeito, fundada en el 64 como el brazo político de Soka Gakki, la Sociedad de Creación de Valor, una antigua organización laica de la secta budista Nichiren Shoshu. El Komeito enfatizó las creencias tradicionales japonesas y atrajo a trabajadores urbanos, antiguos residentes rurales y muchas mujeres. Al igual que el Partido Socialista de Japón, favoreció la modificación y disolución gradual del Pacto de Asistencia de Seguridad Mutua entre Japón y Estados Unidos. A fines de la década de los 70, el Komeito y el Partido Socialista Democrático habían llegado a aceptar el Tratado de Cooperación y Seguridad Mutuas, y el Partido Socialista Democrático incluso llegó a apoyar una pequeña construcción defensiva. El Partido Socialista de Japón también se vio obligado a abandonar su
su una vez estricta postura antimilitar. Estados Unidos siguió presionando a Japón para que aumentara un gasto de defensa por encima del 1% de su PBI, lo que generó un gran debate sobre el presupuesto, y la mayoría de la oposición no provino de partidos minoritarios, ni de la opinión pública, sino de funcionarios del Ministerio de Finanzas conscientes del presupuesto. En el 74, el primer ministro Tanaka Kakueki se vio obligado a dimitir debido a su supuesta conexión con escándalos financieros y ante los cargos de participación en el escándalo de soborno de Lock Shane. Fue arrestado y encarcelado brevemente en el 76. La política conflictiva del PLD obstaculizó el consenso en el Diet, la legislatura bicameral de Japón. A fines de la década de los 70, sin embargo, la repentina muerte del primer ministro Ojira Masayoshi, justo antes de las elecciones de junio de 1980, provocó un voto de simpatía por el partido y dio al nuevo primer ministro Suzuki Senko una mayoría de trabajo. Suzuki pronto se vio envuelto en una controversia sobre la publicación de un libro de texto que a muchos les pareció un encubrimiento de la agresión japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Este incidente y graves problemas fiscales provocaron la caída del gabinete de Suzuki, compuesto por numerosas facciones del PLD. Nakasone Yasuhiro, un conservador respaldado por la todavía poderosa facciones de Tanaka y Suzuki, que una vez se desempeñó como director general de la Agencia de Defensa, fue nombrado primer ministro en noviembre del 82. En noviembre del 84, Nakasone fue elegido para un segundo mandato como presidente del PLD. Su gabinete recibió una calificación inusualmente alta, una respuesta favorable del 50% en las encuestas durante su primer mandato. Mientras que los partidos de oposición alcanzaron un nuevo mínimo en el apoyo popular, a medida que avanzaba hacia un segundo mandato, Nakasone mantuvo una posición firme fuerte en la Dieta y en la Nación. A pesar de ser declarado culpable del soborno del 83, Tanaka, a principios y mediados de la década de los 80, seguía siendo un poder detrás de escena gracias a su control del aparato informal del partido. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón puso en práctica el sistema de empleo vitalicio. El gobierno del PLD, a través de instituciones como el Ministerio de Industria y Comercio Internacional, alentó el desarrollo industrial japonés en el exterior, a tiempo que restringía los negocios de las empresas extranjeras dentro del país. Estas prácticas, junto con la dependencia de Estados Unidos para la defensa, permitieron que la economía de Japón aumentara exponencialmente durante la Guerra Fría. En 1980, muchos productos japoneses, en particular automóviles y productos electrodomésticos, se exportaban a todo el mundo, y el sector industrial de Japón era el segundo más grande del mundo después de Estados Unidos. Este patrón de crecimiento continuó sin cesar a pesar de la recesión de la década de 1999. La economía se recuperó nuevamente a mediados de la década del 2000. A menudo se dice que los Juegos Olímpicos de Verano del 64 en Tokio marcan el resurgimiento de Japón en la arena internacional. El desarrollo de Japón en la posguerra se mostró a través de las innovaciones como la red ferroviaria de alta velocidad Shinkansen o el tren bala. En 1968 se construyó en Japón el primer rascacielos de oficinas moderno llamado Edificio Kasumigaseki. Tiene 36 pisos y 156 metros de altura. El alto crecimiento económico y la tranquilidad política de mediados de finales de la década de los 60 se vieron atenuados por la cuadruplicación de los precios del petróleo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en 1973. Casi completamente dependiente de las importaciones de petróleo, Japón experimentó su primera recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en la década de 90, con la recesión prolongada y el predominio de Estados Unidos, estos sistemas han sido casi abolidos. La cultura de la posguerra es principalmente la cultura pop japonesa. Después de la Guerra Fría, desde 1989, la cultura japonesa moderna se caracteriza por la imagen de Akiba. En ello están los videojuegos, los idols japonés, el karaoke, el anime, el manga y el visual kei. Todo esto que vemos en el Japón de hoy. Bueno,
Ahora, sabiendo el contexto social, cultural, político y económico del país, pasemos al caso en cuestión. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971 en Misato, prefectura de Saitama. Vivía con sus padres, su hermano mayor y su hermano menor. Asistía a la escuela secundaria de Yashio Minimai y trabajaba desde octubre del 88 a tiempo parcial en una fábrica de moldes de plástico durante el horario extraescolar para ahorrar dinero para el viaje de graduación que había planeado. También aceptó un trabajo en una fábrica minorista de electrónica, donde tenía planeado trabajar después de graduarse. En la escuela secundaria era muy querida por sus compañeros de clase y una joven responsable con altas calificaciones y ausencias muy poco frecuentes. Los perpetradores fueron 4 chicos, que eran Hiroshi Miyano, de 18 años, Yu Ogura, de 17 en ese entonces, Shinji Minato, de 16, y Yayushi Watanabe, de 17 años, quienes fueron referidos respectivamente como A, B, C y D en los documentos judiciales. En el momento del crimen utilizaban el segundo piso de la casa de Minato como lugar de reunión y habían participado anteriormente en delitos como robo de carteras, extorsión y violación. Antes de hablar de lo ocurrido, quiero advertirles de lo que van a escuchar es muy explícito y tiene cosas que de seguro les causarán pesadillas. Porque ahora sí, vamos con el crimen. El 25 de noviembre de 1988, Miyano y su amigo Minato deambularon por Tokio con la intención de robar y violar a chicas locales, como siempre lo hicieron. A las 8:30 p.m. vieron a Furuta regresando en bicicleta a su casa después de terminar su trabajo a tiempo parcial. Bajo las órdenes de Miyano, Minato pateó a Furuta de su bicicleta e inmediatamente huyó de la escena. Miyano, bajo el pretexto de que era una coincidencia que habían presenciado ese ataque, se acercó a Furuta y le ofreció llevarla a su casa san a salvo. Furuta, al aceptar esta oferta, no sabía que Miyano la estaba llevando a un almacén cercano, donde la intimidó, revelándose sus conexiones con la Yakuza, o la mafia japonesa. Miyano amenazó con matarla cuando la violó en el almacén y una vez más en un hotel cercano. Desde el hotel, Miyano llamó a Minato y a sus otros amigos, Yo Ogura y Yasushi Watanabe, y la violaron en grupo. Según los informes, Ogura le pidió a Miyano que la mantuviera en cautiverio para permitir que numerosos hombres abusaran sexualmente de ella. El grupo tenía antecedentes de violación en grupo y recientemente habían secuestrado y violado a otra chica que fue liberada después. Alrededor de las 3 a.m., Miyano llevó a Furuta a un parque cercano donde Minato, Ogura y Watanabe estaban esperando. Habían recogido la dirección de su casa de un cuaderno en su mochila y dijeron que sabía dónde vivían y que los miembros de la Yakuza matarían a su familia si intentaba escapar. Los 4 muchachos la dominaron y la llevaron a una casa en el distrito Ayase de Adachi, donde fue nuevamente violada en grupo. La casa, que era propiedad de los padres de Minato, pronto se convirtió en su lugar habitual de pandillas. El 27 de noviembre, los padres de Furuta contactaron a la policía sobre la desaparición de su hija. Para desalentar la investigación, los secuestradores la obligaron a llamar a su madre. Se vio obligada a decir que había escapado, pero estaba a salvo y se quedaba con un amigo, cosa que no era cierto. Furuta también se vio obligada a pedirle a su madre que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Cuando los padres de Minato estuvieron presentes, Furuta se vio obligada a hacerse pasar por la novia de uno de los secuestradores. Más tarde abandonaron esta pretensión cuando quedó claro que los padres de Minato no los denunciarían a la policía. Pero aún aquí hay cómplices familiares. Los Minato declararon que no intervinieron por miedo porque eran conscientes de las conexiones con la Yakuza de Miyano y temían represalias. Y porque su propio hijo era cada vez más violento hacia ellos. El hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero tampoco se atrevió a hacer nada para evitarlo. Furuta permaneció cautiva en la residencia de Minato, donde estuvo durante alrededor de 40 días. Tiempo durante el cual fue violada y torturada diariamente.
El grupo responsable también invitó y alentó a otros amigos yakuza a atormentar a Furuta. Más tarde que dijo que más de 100 hombres habían participado en las violaciones y torturas. Según las declaraciones de los jóvenes en el juicio, los 4 violaron y vejaron a Furuta de diversas maneras. Entre ellas figura la introducción de cuerpos extraños, incluyendo una barra de hierro en su vagina, obligarla a beber su propia orina, alimentarla con cucarachas, inserción de artefactos pirotécnicos en su recto y posteriormente prenderlos. Forzar a Furuta a masturbarse frente a ellos y obligarla a bailar y cantar canciones mientras la golpeaban, amputación de un pezón con unos alicates, la perforación de los senos con agujas de coser, maniatarla y tirarle mancuernas al estómago y quemarla con cigarros y mecheros. Una de esas quemaduras fue un castigo por intentar llamar a la policía. Valga de redundancia. La situación llevó a tal punto que, según las declaraciones de uno de ellos, dijo: le llevaba más de una hora arrastrarse escalera abajo para ir al baño. Se dijo que Furuta cayó en la inconsciencia en varias ocasiones debido a los repentinos asaltos, lo que los llevó a hundir su cabeza en un balde de agua fría cada vez para continuar la tortura. Cuando se encontró su cuerpo, había botellas de Oronamin C en su ano y su rostro era irreconocible. También se descubrió que estaba embarazada a pesar del daño severo en su útero. Algunos de los cómplices han sido identificados oficialmente, incluidos Tetsuo Nakamura, Koichi y Hara, quienes fueron acusados de violación después de que se encontraron su ADN en el cuerpo de la víctima. Y Hara presuntamente intimidado para forzarlo a violar a Furuta. Después de dejar la casa de Minato, le contó a su hermano sobre el incidente. Posteriormente, su hermano le dijo a sus padres, quienes contactaron a la policía. 2 policías fueron enviados a casa de Minato, sin embargo, se les informó que no había ninguna chica dentro. Los oficiales de la policía rechazaron una invitación para mirar alrededor de la casa, creyendo que la invitación por sí sola era prueba suficiente de que no había nada malo que encontrar. Ambos oficiales enfrentaron luego una reacción considerable de la comunidad. Si hubieran registrado la casa y localizado a Furuta, su terrible experiencia solo habría durado 16 días y bien podría haberse recuperado de sus heridas. Los 2 oficiales, como sabemos que pasa en estas historias, fueron despedidos por no seguir el procedimiento. Esto es casi como los policías que le regresaron a Jeffrey Dahmer a su víctima. O sea, vieron que estaba mal, pero como era un muchacho negro y el que reclamó fue un blanco, pues no le vieron nada de malo. A principios de diciembre, Furuta intentó llamar a la policía. Sin embargo, fue descubierta por Miyano antes de que pudiera decir algo. Cuando la policía volvió a llamar, Miyano les informó que la llamada de emergencia fue un error. Como castigo por contactar a las autoridades, los atacantes de Furuta rociaron sus piernas y pies con un líquido de encendedor y le prendieron fuego. También empujaron una botella grande en su ano, causándole un sangrado severo y, según los informes, tuvo convulsiones. Durante su juicio declararon que pensaba que estaba fingiendo un ataque epiléptico, por lo que le prendieron fuego nuevamente. Sobrevivió a estas heridas y continuó siendo violada y torturada. Se informó que Furuta le pidió a sus captores en múltiples ocasiones que la mataran y acabaran con esto, pero se negaron. En cambio, la obligaron a dormir afuera en el balcón en pleno invierno y la encerraron varias horas en un congelador. Uno de los secuestradores le dijo a la corte que sus manos y piernas estaban tan dañadas que le llevaba más de una hora arrastrarse escaleras abajo al baño. Debido a la gravedad de la tortura, finalmente perdió el control de la vejiga y el de sus esfínteres, por lo que posteriormente fue golpeada por ensuciar las alfombras. Tampoco podía beber agua ni consumir alimentos, ya que vomitaba después de cada intento, por lo que recibió más palizas. La brutalidad de los ataques alteró drásticamente la apariencia de Furuta. Su cara estaba tan hinchada que era difícil distinguir sus rasgos. Su cuerpo también estaba severamente lisiado, emitiendo un olor putrefacto,
lo que causó que los 4 jóvenes perdieran interés sexual en ella. Como resultado, los jóvenes secuestraron y violaron en grupo a una joven de 19 años que como Furuta se dirigía a su casa del trabajo. El 4 de enero del 89, Furuta fue retada a jugar Mahjong. Pese a estar apenas viva, Furuta ganó la partida y Hiroshi Miyano decidió desahogar su ira contra ella. Debido a la frustración, los muchachos la golpearon con una barra de hierro, la patearon y golpearon. Y colocaron 2 velas cortadas sobre sus párpados, quemándolos con la cera caliente. La pusieron de pie y le golpearon los pies con un palo. En este punto, ella cayó sobre una unidad estéreo y colapsó en un ataque de convulsiones. Como estaba sangrando profusamente y el pus emergía de sus quemaduras infectadas, los 4 muchachos se cubrieron las manos con bolsas de plástico que encerraron con cinta adhesiva en sus muñecas. Así continuaron golpeándola y dejaron caer una mancuerna de ejercicios de hierro sobre su estómago varias veces. Le vertieron líquido encendedor sobre los muslos, los brazos, la cara y el estómago una vez más y le prendieron fuego. Furuta supuestamente hizo intentos de apagar el fuego, pero gradualmente dejó de responder. Según los informes, el ataque duró 2 horas y Furuta finalmente sucumbió a sus heridas y murió ese día. Menos de un día después de su muerte, el hermano de Minato lo llamó para decirle que Furuta parecía estar muerta. Temeroso de ser condenado por asesinato, el grupo envolvió el cadáver en mantas y lo metió en una bolsa de viaje. Luego pusieron un cuerpo en un bidón metálico de 208 litros y lo llenaron con cemento fresco. Alrededor de las 8 p.m. cargaron el bidón y finalmente lo depositaron en una zona donde la gente solía abandonar basura y electrodomésticos vientos en Koto, Tokio. El 23 de octubre del 89, Hiroshi Miyano y Yo Oruga fueron arrestados por la violación en grupo de la joven de 19 años que habían secuestrado en diciembre. El 29 de marzo, 2 agentes de policía fueron a interrogarlos, ya que habían encontrado ropa interior femenina en sus direcciones. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Miyano a creer que la policía estaba al tanto de un asesinato cometido por él. Pensando que Yo Ogura había confesado los crímenes contra Furuta, Miyano le dio hijo a la policía donde encontrar el cuerpo de Furuta. La policía quedó inicialmente perpleja por la confesión, ya que se referían al asesinato de una mujer diferente y su hijo de 7 años que ocurrió 9 días antes del secuestro de Junko. Ese caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. O sea, pendejamente este imbécil reveló el asesinato de Furuta porque pensaron que ese es el caso que estaban investigando. La policía encontró el bidón que contenía el cuerpo de Furuta al día siguiente. Fue identificada a través de las huellas dactilares. El 1 de abril del 89, Yo Oruga fue arrestado por agresión sexual por separado y posteriormente arrestado de nuevo por el asesinato de Furuta. A esto le siguió la detención de Watanabe, Minato y el hermano de Minato. Se identificó formalmente a otros cómplices que participaron en el abuso de Furuta, entre los que estaban Tetsuo Nakamura y Koichi Ihara, que fueron acusados de violación después de que se encontraran su ADN en el cuerpo de la víctima y dentro de él. A pesar de la brutalidad impactante de sus crímenes, la identidad de los jóvenes fue ocultada por la Corte Penal, ya que todos eran considerados menores en el momento del crimen. La revista Sokuan Bonshun reveló los nombres de los 4 torturadores, indicando que, cito, dada la gravedad del delito, no merecían que se respetase su derecho al anonimato. Ya ver que cuando te detienen, por lo menos aquí en México, aquí te ponen una rayita en los ojos y te ponen Andrés N, José N, Marcia N, todo eso. Los 4 muchachos se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte en lugar de asesinato. En junio del 90, el tribunal de primera instancia condenó a Hiroshi Miyano, el presunto líder del crimen, a 17 años de prisión. Apeló su sentencia, pero el juez del Tribunal Superior de Tokio, Ryuji Yanase, lo sentenció a 3 años adicional de prisión.
adicionales de prisión. La sentencia de 20 años es la segunda sentencia más alta dada en Japón antes de la cadena perpetua. Tenía 18 años en el momento del asesinato. Según los informes, la madre de Miyano envió a los padres de Furuta 50 millones de yenes, un equivalente a $425,000, luego de vender la casa de su familia. A Miyano se le negó la libertad condicional en 2004 y en enero del 2013 Miyano fue arrestado nuevamente por fraude. Debido a evidencia insuficiente, fue liberado sin cargos más tarde ese mes. Nobuharu Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue resentenciado de 5 a 9 años por el juez Rugi Yanase en apelación. Tenía 16 años en el momento del asesinato. Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados. Los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias recibidas por los asesinos de su hija y ganaron una demanda civil contra los padres de Nobuharu Minato, en cuyo hogar se cometieron los crímenes. En 2018, Minato fue arrestado nuevamente por intento de asesinato después de golpear a un hombre de 32 años con una varilla de metal y cortarle la garganta con un cuchillo. Yasushi Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de 3 a 4 años de prisión, recibió una sentencia mejorada de 5 a 7 años. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Por su participación en el crimen, Ryo Ogura estuvo 8 años en una prisión juvenil antes de ser liberado en agosto de 1999. Tenía 17 años en el momento del asesinato. Después de su liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Furuta. En julio del 2004 fue arrestado por agredir a Takatoshi Isono, un conocido en el que se pensó que su novia podría haber estado involucrada. Ogura rastreó a Isono, lo golpeó y lo empujó dentro de su camioneta. Lo llevó de Arashi al bar de su madre en Misato, donde supuestamente Isono recibió una paliza durante 4 horas. Durante ese tiempo, Ogura repentinamente amenazó con matar al hombre, diciéndole que había matado antes y que sabía cómo salirse con la suya. Fue sentenciado a 7 años de prisión por el asalto a Isono y desde entonces ha sido liberado. La madre de Ogura supuestamente destrozó la tumba de Furuta, afirmando que había arruinado la vida de su hijo. O sea, él mismo se arruinó la vida porque se fue por el mal camino. También se ha informado que Ogura había agotado los ahorros de su padre, dinero destinado a ser restituido a la familia de Furuta, comprando y consumiendo una serie de artículos de lujo. Se consideró que las sentencias eran demasiado leves para los crímenes cometidos, y las 4 personas estaban protegidas por disposiciones especiales aplicadas a personas de 18 años o menos. Durante la sentencia, el juez comentó que había infligido violencia excepcional grave y atroz a la víctima y que Junko Furuta había sido asesinada tan brutalmente a la temprana edad de 17 años. Al escuchar los detalles de las brutales violaciones y torturas, un espectador en el juicio se desmayó. La madre de Furuta también tuvo un colapso mental y requirió tratamiento psiquiátrico. La prensa realizó una cobertura del hecho, enfocándose en la vida de Furuta y replanteando la poca dureza de la legislación japonesa contra delincuentes juveniles. Lo horrible del caso captó la atención de los medios incluso internacionales y se han hecho desde películas hasta cómics, aunque la versión más fiel a lo que realmente ocurrió es un documental hecho poco después de la primera sentencia, en 1989, que solo se puede encontrar en Japón. En él se puede ver el funeral de Junko. Sus compañeros la despidieron entre llantos diciendo: «Bienvenida a casa, Shun-chan». Una de las notas conmemorativas de una de las amigas declaró lo siguiente, cito: «Shun-chan, bienvenida de nuevo. Nunca he soñado que te volvería a ver de esta manera. Debes de haber tenido tanto dolor, tanto sufrimiento. El happy que todos hicimos para el festival escolar te quedará muy bien. Nunca te olvidaremos. He oído que el director te ha presentado un certificado de graduación. Esto significa que nos graduamos juntos. Todos nosotros. Chun-chan. No hay más dolor, no hay más sufrimiento.
Por favor, descansa en paz. Ay, me dieron ganas de llorar. El futuro empleador previsto de Furuta les entregó a sus padres el uniforme que habría usado en el puesto que había aceptado. El uniforme fue colocado en su ataúd. En su graduación, el director de la escuela presentó su diploma de la escuela secundaria, que se entregó a sus padres. El lugar cerca donde se descubrió el cuerpo se ha desarrollado desde entonces y ahora es el Parque Yakazu. Posteriormente, debido a actos vandálicos en su tumba, el cuerpo de Furuta fue trasladado a Norteamérica, siendo enterrada en el cementerio Paraíso Norte en Houston, Texas. El caso de Junko Furuta es considerado como el peor caso de delincuencia juvenil en el Japón de la posguerra. Este caso tuvo diversas representaciones dentro de la cultura popular. 3 filmes fueron hechos sobre la historia: Yoshikeshi, Konkuriti, Dume, Satsujin Jiken, publicada en inglés como Queried en Case High School Girl Murder Case, por Katsuya Matsumara en 1995. Shonen Nonsansi, publicada en inglés como Juvenile Crime por Gongyui Kawasaki en 1997, y con Kurito, publicada en inglés como Concrete, de Hiromu Nakamura en 2004. Un manga fue publicado en Japón en 2004, inspirado en el caso de Junko Furuta. 17 Sai, publicada en Latinoamérica como 17 años, creada por Fuji Seiji y Kamata Youji, en las páginas de la revista Manga Action de la editorial Futabasha, siendo recogida en 4 volúmenes Tankoubun. Otro manga fue publicado en Japón en 2004, inspirado en el caso de Junko Furuta, que se llamó Shin Gendai Ryokudien, publicada en inglés como High School Girl in Concrete, y traducida al español como La chica del concreto, dibujado por Waita Usiaga. La banda japonesa de rock de Gazette con la canción Taoin o Temperatura, y la canción de la banda Mr. Kitty llamada 44 días. Ambas son un homenaje al lamentable caso de Furuta. La banda marroquí de rock experimental Abu Laham, en su EP de 2010 titulado Mods from the Silver Rage, curiosamente la portada del disco lleva el retrato de Junko, aunque se desconoce si este EP es una sátira al acontecimiento de Junko o un homenaje, ya que el único miembro de la banda es anónimo y sus letras son de temática experimental. La artista Sewers tomó el nombre de su personaje Junko de Junko Furuta. La banda griega de thrash metal Biocancer realizó un homenaje a Junko Furuta en su álbum del 2023 titulado Revengeance con la canción 44 Days in Hell o 44 días del infierno, que es lo que Junko Furuta sufrió de su tortura. Y este fue el terrible caso del asesinato de Junko Furuta. Yo sé que fue corto, pero yo quise meter todo el contexto del Japón de la posguerra para no dejar este episodio así de unos 17 minutos. Por eso así más o menos que dura 14 minutos el episodio. ¿Qué tal les pareció este episodio? Sé que por respeto a las imágenes no voy a poner tantas, no va a haber muchas fotos tanto en el video en YouTube como en Instagram o Twitter. Porque pues no, a pesar de que sí he publicado cosas fuertes, sobre todo bueno fue el caso del el caníbal de Miami. La verdad es que este caso le quiero dar mucho respeto, ya que también se trata de una menor de edad. Y eso para mí, no, a pesar de que pues prácticamente mi podcast es contar de muchos casos horribles, a veces tengo corazón y también soy un ser humano que también está asqueado ante estas crímenes tan crueles. Pero bueno,
Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Instagram como @santiqs99 y en Twitter como @santqs99. Con esto nos despedimos. La próxima semana concluimos el mes de terror con un caso de el continente americano. ¿De dónde será? ¿Será de mexicano? ¿Será otra vez estadounidense? ¿Será brasileño, argentino, colombiano? Lo sabrán la siguiente semana. Por lo tanto, hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.